La Unión Europea amenaza con cerrar Twitter por haber emitido la entrevista de Elon Musk a Donald Trump. Veámoslo. Este pasado lunes, el empresario y propietario de la red social X, Elon Musk, entrevistó a través de la red social X al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Y como a los burócratas de la Unión Europea no les gustaba que el contenido de esta entrevista llegara a los oídos de los ciudadanos europeos, no se les ocurrió nada mejor que hacer que amenazar a Elon Musk con sancionar a X por difundir esa entrevista. Atención a la carta que publicó el comisario francés de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, amenazando directamente a Elon Musk. Estimado señor Musk, le estoy escribiendo en el contexto de los recientes acontecimientos de Reino Unido y en relación a la futura difusión a través de su plataforma X de una conversación en directo entre usted y el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que también resultará accesible para los usuarios de la Unión Europea. Por tanto, aquí ya está centrando cuál es el foco de preocupación para los burócratas de la Unión Europea, que Elon Musk va a entrevistar a Donald Trump a través de Twitter o a través de X y los usuarios de la Unión Europea van a poder ver esa entrevista. Bueno, pues si esto fuera cierto, nada más que decir. Si lo que garantiza la Ley de Servicios Digitales es la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de los medios de comunicación para autoorganizarse, pues entonces eso es lo que está haciendo X. En realidad, eso es lo que está haciendo el perfil de Elon Musk dentro de la red social X, porque Elon Musk no impide a ningún otro usuario de X que entreviste y emita esa entrevista, por ejemplo, a Kamala Harris. Por tanto, si esto fuera cierto, nada más que decir. Pero, por supuesto, Thierry Breton sí tiene bastante más que decir. Y aquí viene lo mollar. Esto significa esencialmente, por un lado, lo que ya hemos visto, y por otro lado, que han de tomarse todas las medidas proporcionales y efectivas para mitigar la amplificación de contenido dañino en relación con acontecimientos recientes. Algo que, si no se corrige, podría incrementar el perfil de riesgo de X y generar efectos nocivos sobre el discurso cívico y la seguridad pública. Como este contenido relevante es accesible a los usuarios de la Unión Europea y se amplifica dentro de nuestra jurisdicción, no podemos excluir la posibilidad de que termine teniendo efectos dentro de la Unión Europea. Por eso vamos a controlar los potenciales riesgos en la Unión Europea que estén vinculados a la diseminación de contenido que pueda incitar a la violencia, al odio o al racismo de la mano de grandes acontecimientos políticos o sociales alrededor del mundo, incluyendo debates y entrevistas dentro de un contexto electoral. Es decir, que si no censuras en la Unión Europea la entrevista a Donald Trump, o al menos no controlas lo que vaya a decir Donald Trump en esa entrevista, entonces atente a las consecuencias. ¿Y cuáles pueden ser esas consecuencias? Permítame aclarar que cualquier efecto negativo derivado del contenido ilegal de X dentro de la Unión Europea y que pueda ser atribuido a la ineficacia con la que X pone en práctica obligaciones relevantes que deriven de la Ley de Servicios Digitales, cualquier efecto negativo derivado de esta negligencia puede ser relevante dentro del contexto de la investigación que ya se está llevando a cabo sobre el cumplimiento general por parte de X de las leyes de la Unión Europea. Mis servicios jurídicos y yo mismo vamos a ser extremadamente vigilantes de cualquier evidencia, de cualquier indicio, que apunte a una ruptura, a un quebranto de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, y no nos temblará el pulso a la hora de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, incluyendo la adopción de medidas cautelares
siempre que de esa manera protejamos, como no, a los ciudadanos de la Unión Europea de experimentar un daño severo. ¿Y a qué se está refiriendo veladamente Thierry Breton con esto de que no les temblará el pulso a la hora de aplicar todas las medidas que estén a su disposición? Pues la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea habilita a los burócratas de la Unión Europea a sancionar a X, si X no se aviene a censurar los contenidos que a los burócratas de la Unión Europea les gustaría censurar. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea habilita a los burócratas de la Unión Europea a sancionar a X o con una multa pecuniaria de hasta el 6% de sus ingresos mundiales o, atención, con la suspensión temporal del servicio de X dentro de la Unión Europea. Cualquiera de ambas sanciones es muy grave. La primera, porque supone un coste económico enorme para X, una empresa que está en pérdidas, y por tanto a la que si le incrementas arbitrariamente con una sanción por censura las pérdidas económicas, podrías terminar arrastrándola a la bancarrota. Y la segunda, porque aun cuando esta censura, esta suspensión temporal del servicio se tenga que instrumentar a través de un procedimiento judicial, en última instancia de lo que estamos hablando es de clausurar un medio de comunicación o una red social porque no te gusta el contenido que se expresa libremente a través de ella. Y en este caso, incluso porque el dueño de la plataforma está entrevistando a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Que digo yo, en los medios de comunicación europeos se ha entrevistado a todo tipo de tiranos sanguinarios y se ha permitido que esos tiranos diseminaran su versión de los acontecimientos, diseminaran lo que era su discurso del odio. Y a la Unión Europea no se le ha ocurrido censurar esas entrevistas, porque aun cuando el entrevistado sea despreciable, si un periodista considera que tiene interés periodístico entrevistarlo, y si los ciudadanos europeos tienen interés en conocer la versión de ese ser despreciable, aunque solo sea para comprobar lo trastornado que está, entonces, desde luego, la Unión Europea no ha de censurar esa entrevista. E históricamente no se han censurado tales entrevistas. Con lo cual, si no se han censurado entrevistas hechas a tiranos sanguinarios que legitiman el cercenamiento estructural de los derechos más fundamentales del ser humano, ¿por qué aquí se quiere censurar una entrevista a Donald Trump? Pues no porque se persigan discursos de odio, sino porque se persiguen visiones ideológicas con la excusa de que se están persiguiendo discursos de odio. Porque, por tomar un ejemplo reciente muy claro, todos los recientes discursos, todas las recientes soflamas de Nicolás Maduro, el tirano venezolano, justificando su fraude electoral, acusando de hecho a la oposición de haber perpetrado fraude electoral y legitimando la persecución policial de la oposición por acusarles falsamente de estar perpetrando un fraude electoral, todos esos discursos, todas esas soflamas, las de Maduro y las de todo el ejército propagandístico de Maduro, se han diseminado también a través de Twitter, a través de X. Y sin embargo, la Unión Europea no le ha dicho a Elon Musk: tienes que censurar estas cuentas que están diseminando propaganda chavista, que se está utilizando para justificar la represión contra la oposición chavista, que está además incitando al odio contra los venezolanos que residen en la Unión Europea y que hacen la oposición desde la Unión Europea a Maduro. No, la Unión Europea no le ha reclamado a Elon Musk la censura de ninguno de esos discursos de odio. Y me parece bien que no lo haya hecho. Pero si no está reclamando la censura en X de los discursos de odio muy evidentes del chavismo, ¿cómo puedes estar reclamando la censura de los discursos de odio de Donald Trump? Pues porque lo que buscas no es acallar de manera generalizada lo que tú llamas discursos de odio. Lo que buscas es la censura selectiva de ciertas visiones ideológicas
que quieres marginar, que quieres silenciar, con la excusa de que esa censura es para combatir los discursos de odio. Y claro, si prima facie se está exigiendo que los medios de comunicación que operen dentro de la Unión Europea censuren a Donald Trump, censuren la visión ideológica de Donald Trump por estar irremediablemente vinculada a los discursos de odio, ¿cuál será el paso siguiente? Censurar también las entrevistas a todos aquellos políticos europeos que sean dentro del continente aliados de Donald Trump o que compartan su discurso ideológico. Si a un medio de comunicación español se le ocurre entrevistar a Santiago Abascal, ese medio de comunicación español será sancionado o incluso censurado temporalmente, salvo que controle, salvo que recorte el contenido de la entrevista que le ha hecho a Santiago Abascal. Es que démonos cuenta de la senda totalitaria, del camino de servidumbre por el que nos quiere hacer transitar la Unión Europea, con el argumento de defender a los europeos del daño que puedan experimentar exponiéndose a determinados discursos de odio. Lo que quiere hacer la Unión Europea es acabar con la libertad de los medios de comunicación. Es reimplantar la censura ideológica. Hace unos días me quejaba en este mismo canal de que el chavismo estaba censurando a Twitter en Venezuela. Pues bien, la realidad todavía es más dramática. La realidad es que a esos mismos censores chavistas ya los tenemos dirigiendo la Unión Europea.